El primer deseo que Santiago le gritó al pozo fue que se muriera. No al pozo. A él. A su vida. A todo. La palabra muerte rebotó en las piedras húmedas y subió de vuelta, multiplicada, distorsionada. Sonó como una manada de extraños coreando su más oscuro pensamiento. Santiago había llegado al pueblo de los Álamos con el motor del alma fundido. Solo buscaba un lugar donde el ruido de la ciudad no ahogara su vacío. En la plaza polvorienta, un cartel de madera casi ilegible señalaba, Pozo de los Deseos. Grita. Escucha. Recibe. Era una tontería. Pero él ya no tenía nada que perder. Se asomó al borde de piedra. El hoyo era profundo y oscuro. Olía a tierra fría y a tiempo detenido. Tomó aire y vomitó toda su rabia. Quiero paz. El pozo le devolvió el grito, pero convertido en algo áspero y burlón. Santiago retrocedió, como si le hubieran escupido. No era la respuesta que esperaba. Sintió que hasta las piedras se burlaban de él. Esa noche, en la pensión barata, Santiago no pudo dormir. El eco del pozo retumbaba en su cabeza. No eran palabras, era un sentimiento hecho sonido. Y ese sentimiento era hostil. Al amanecer, volvió a la plaza. El pueblo despertaba lento, en silencio. Él era el único forastero. Se plantó frente al pozo nuevamente. Esta vez, sus palabras fueron más duras. ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo me sale mal? El pozo le respondió con la misma pregunta, pero teñida de un desafío agrio. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Parecía acusarlo. Santiago gritó insultos, frustraciones, recuerdos amargos. Cada vez, el pozo le lanzaba de vuelta su veneno, un poco más fuerte. Un niño que pasaba en bicicleta se detuvo a mirarlo. Santiago sintió vergüenza. El niño se fue pedaleando rápido. Él se quedó ahí, vacío, sintiéndose más solo que nunca. El pozo no daba respuestas. Solo repetía su caos. Y sin embargo, una parte terca de él quería seguir gritando. Necesitaba que algo, aunque fuera un eco, le hiciera compañía. Al tercer día, Santiago ya era un espectáculo. Algunos vecinos lo observaban desde las ventanas. Él ya no gritaba. Solo murmuraba derrotas. No puedo más. El eco le devolvió un susurro débil y quebrado. No puedo más, más, más. Era el sonido de su propia rendición. Fue entonces cuando apareció Bruno. Un hombre mayor, con un saco desteñido y las manos llenas de surcos. Se acercó sin hacer ruido. Se sentó en un banco cerca del pozo y sacó una pequeña bolsa de tabaco. No dijo nada. Santiago lo ignoró, concentrado en su batalla perdida con la oscuridad del pozo. Después de un rato, Santiago murmuró, «Este pozo es una mentira». Esperó el eco. Pero, en su lugar, escuchó la voz serena de Bruno. «No miente. Nunca lo ha hecho». Santiago giró la cabeza. El anciano enrollaba un cigarrillo con movimientos pacientes. Sus ojos claros miraban el pozo con una familiaridad tranquila. Solo devuelve lo que recibe. Esa simple frase flotó en el aire. Y por primera vez, Santiago sintió que el verdadero misterio no estaba en el fondo del pozo, sino frente a él, en ese hombre callado. Bruno no dio más explicaciones. Se levantó y con un gesto invitó a Santiago a seguirlo. Caminaron por callejuelas de tierra hasta una casa pequeña, con un patio donde crecía un almendro flaco. Bruno entró y salió con una jarra de barro y 2 vasos. Llenó uno y se lo ofreció a Santiago. «Bebe», dijo. El agua estaba fría y tenía un sabor a arcilla. Era la mejor agua que Santiago había probado en su vida. «El pozo es como esta jarra», dijo Bruno, llenando su propio vaso. «Si viertes agua fresca, te dará agua fresca. Si viertes vinagre, solo te devolverá agrio». Santiago miró el vaso. La metáfora era demasiado simple para el tamaño de su dolor. «Yo le grité que quería paz», argumentó Santiago, con voz quebrada. «Y me devolvió gritos». Bruno asintió lentamente. «¿Con qué tono le pediste paz?». La pregunta lo dejó sin aire. Recordó la furia con la que había exigido, la desesperación rota de su voz.
No había pedido paz. Había exigido un milagro, a gritos. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Santiago miró la jarra. El pozo no era un espejo de sus deseos. Era un espejo de su voz. Y lo que había visto reflejado le había dado miedo. Bruno le pidió que se quedara unos días. Le ofreció el cuarto de huéspedes, simple pero limpio. Santiago, no teniendo a dónde ir, aceptó. Observó al anciano. Bruno hablaba poco. Cuidaba sus plantas. Arreglaba herramientas. Y cada atardecer, iba al pozo. No para gritar. Para saludar. Santiago lo espió desde lejos. Vio cómo Bruno se acercaba al borde, inclinaba la cabeza y decía algo en voz baja, casi cantando. Gracias por otro día. Un instante después, un murmullo dulce y melodioso subía desde las profundidades. Gracias por otro día, día, día. Era el mismo pozo, pero no era la misma voz. Aquella noche, Santiago no pudo conciliar el sueño. La imagen del anciano y el eco amable no salía de su mente. Si Bruno tenía razón, él había estado peleando consigo mismo todo el tiempo. Había estado escuchando, amplificado, el sonido de su propia miseria. La idea era aterradora, pero también, por primera vez, tenía un vislumbre de algo distinto. Algo que no fuera rabia. Al día siguiente, decidió que probaría. No creía que funcionara, pero tenía que intentarlo. El miedo a escuchar su propia amargura otra vez era grande, pero el miedo a quedarse atrapado en ella para siempre era más grande. Al amanecer, Santiago fue al pozo. La plaza estaba vacía. Respiró hondo, intentando calmar el revoltijo de su interior. Ya no quería gritar. Quería probar. Con una voz temblorosa, forzada, dijo hacia la oscuridad, quiero ser feliz. Las palabras sonaron falsas incluso para sus propios oídos. El eco que regresó no fue violento. Fue débil, plano y tristísimo. Feliz, a feliz. Era como el gemido de un niño perdido. No era la respuesta amable que Bruno recibía. Era el sonido exacto de su esfuerzo, vacío y cargado de dolor fingido. Santiago apoyó la frente en la piedra fría. Había fallado. El pozo no le mentía. Le había mostrado que ni siquiera podía imitar la esperanza con convicción. Regresó a la casa de Bruno derrotado. El anciano estaba podando una rama seca del almendro. Sin mirarlo, Bruno dijo, no se trata de las palabras. Se trata del peso que llevan. Tu tristeza tiene un sonido particular. El pozo solo la devuelve. Santiago sintió ganas de llorar. Era más fácil culpar al mundo que reconocer que el problema era la calidad de su propio silencio, el tono de sus pensamientos. Esa noche, en vez de rumiar su desgracia, escuchó el sonido del viento en las hojas. Era un eco también, pero no venía de un pozo, venía del mundo. Y por primera vez, no le pareció hostil. Bruno comenzó a enseñarle su oficio. Era alfarero. En su taller pequeño, le mostró cómo el barro necesita centrarse en la rueda para tomar forma. Si tus manos tiemblan, la vasija se desmorona, explicó, sus dedos seguros guiando la arcilla húmeda. Santiago intentó. Sus manos, acostumbradas a cerrarse en puños, no podían encontrar la presión justa. Todo se deshacía. Frustrado, Santiago preguntó, ¿y si el barro ya viene agrietado? Bruno tomó un jarrón casi terminado. Tenía una pequeña grieta. Con delicadeza, mezcló un poco de barro con agua hasta hacer un engrudo fino y reparó la fisura. Nada está tan roto que no pueda servir para contener algo, dijo. Pero hay que aceptar la grieta primero. No se puede moldear desde la rabia. Santiago miró sus propias manos, cubiertas de barro seco. Eran las manos de alguien que quería controlar, no crear. Bruno le señaló una vasija en un estante alto. Era hermosa, pero se veía una cicatriz de oro recorriéndola. La técnica japonesa del kintsugi, murmuró Bruno. Reparan con oro las piezas rotas, porque creen que la rotura es parte de su historia, no algo que deba esconderse. Santiago sintió que esa frase le hablaba directamente a su alma herida. Tal vez la redención no era borrar el daño,
sino integrarlo con algo valioso. Una semana después, Santiago tuvo un día tranquilo. Había ayudado a Bruno, había comido en silencio, había dormido una siesta bajo el almendro. Al atardecer, fue al pozo sin expectativas. Se sentó en el borde, dejó colgar las piernas. Y sin pensarlo, habló como si hablara con un viejo amigo. «Duele», susurró. «Todo duele todavía». El eco volvió, suave, compasivo. «Duele, duele». No era un grito. Era un lamento compartido. Luego, Santiago agregó, «pero el pan de hoy estaba caliente». Una sonrisa casi imperceptible asomó en sus labios. El eco, después de una pausa, devolvió, «caliente, caliente». No era felicidad. Era reconocimiento. Un destello de lo presente. Santiago siguió hablando. De su padre, de los sueños perdidos, del miedo. El pozo le devolvió cada confesión con el mismo tono íntimo en que era entregada. No daba consejos. No juzgaba. Solo lo hacía escucharse a sí mismo. Y al escuchar su propia voz sin distorsiones de ira, Santiago comenzó a entenderse. La gran revelación no fue lo que el pozo le dijo. Fue darse cuenta de que, por años, él había sido su propio eco más cruel, repitiéndose solo las partes más amargas de su historia. El pozo le estaba dando la chance de escuchar el resto. Una tarde, llegó una noticia a la pensión del pueblo. Un hombre preguntaba por Santiago. Era Lucas, su ex socio. El que, según Santiago, lo había traicionado y llevado a la ruina. La rabia, que parecía disuelta, regresó como un tsunami. Ciego de furia, Santiago corrió hacia la plaza. Iba a gritarle al pozo. Iba a maldecir a Lucas, al destino, a todo. Llegó jadeante frente al oscuro círculo de piedra. Abrió la boca para vomitar odio. Pero se detuvo. Vio su reflejo borroso en la penumbra del agua abajo. Vio el rostro distorsionado por la misma emoción que lo había consumido meses atrás. Respiró convulsivamente. Recordó las manos de Bruno centrando el barro. Recordó el eco de su propio dolor compasivo. En vez de un grito, salió un quejido. Luego, con una voz rota pero clara, dijo, «No quiero cargar con esto más». El silencio del pozo fue absoluto por un segundo. Luego, devolvió las palabras con una calma profunda, como un susurro del fondo de la tierra, «Con esto más, más». No era un perdón. Era un alivio. Santiago se desplomó de rodillas, llorando. No lloraba de rabia. Lloraba de liberación. La tempestad interna se había encontrado, por fin, con la calma del eco. Y se habían disuelto la una en la otra. En ese momento, supo que nunca más le gritaría al mundo. Porque había aprendido a escuchar primero. Santiago se quedó en los álamos. No para huir, sino para echar raíces. Aprendió el oficio de Bruno, lento pero con manos que ya no temblaban. Un día, el anciano le señaló el almendro. «Pronto florecerá», dijo. «Lo hace todos los años, aunque el invierno haya sido duro». Poco después, Bruno partió. Una mañana, Santiago lo encontró sin vida, dormido para siempre, con una paz serena en el rostro. El pueblo entero lo despidió. Santiago heredó la casa y el taller. Ahora, cada atardecer, Santiago va al pozo. A veces le habla, a veces solo escucha el viento sobre su boca. Ya no pide deseos. Da gracias. El eco es amable, pero eso ya no le sorprende. Un día, un viajero con rostro amargado llegó a la plaza. Se acercó al pozo y comenzó a gritar, lleno de rencor. Santiago, desde el umbral de su taller, lo observó. Vio al hombre retroceder, herido por el eco violento que recibía. El viajero se iba alejando, cabizbajo, cuando Santiago tomó una jarra pequeña, llena de agua fresca del pozo de su patio. Se acercó y, sin decir nada, le ofreció un vaso. El extraño lo miró con desconfianza, pero bebió. El agua estaba fría y sabía a arcilla, a paz. «El pozo solo devuelve el tono», dijo Santiago suavemente. «Pero el agua siempre está aquí, para quien tenga sed». El hombre miró el vaso, luego el pozo, luego los ojos tranquilos de Santiago.
No hubo una respuesta mágica. Solo una duda, una pequeña grieta en su certeza amarga. Santiago sonrió. Le indicó el banco bajo el almendro, que ahora florecía en blanco. La conversación, como todo buen eco, apenas comenzaba.